Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Caminé con un zombie, I Walk with a Zombie, o Anduve con un zombie. Realmente es muy difícil que demos una traducción exacta porque yo creo que la película nunca ha sido estrenada en España. Se ha pasado por televisión hace unos años, pero nunca tuvo un estreno comercial. Hoy día es una película de culto. Ya saben ustedes que uno de los apartados que hay entre películas buenas, malas, regulares, melodramas, westerns, etcétera, desde hace como unos 15 o 20 años hay un término que se utiliza mucho que es el cult movie, las películas de culto. Hay un tipo llamado Danny Peary que inventó todas estas cosas y tiene 3 volúmenes dedicados a las películas más o menos que podríamos entender como diferentes y que tienen una secta, nunca mejor dicho, de fieles que han hecho que estas películas se revaloricen continuamente, sobre todo dado la fuerza de los pases televisivos. Esta película de Yo caminé con un zombie o Anduve con un zombie pertenece al momento creativo de Jack Turner y del productor Val Newton, sin duda alguna uno de los grandes del género del terror, horror, misterio, del claroscuro o de como podamos llamarlo. Es una película realmente insólita, una película hecha en muy poco tiempo, apenas 3 semanas escasas de filmación, pero donde no sobra ni falta un solo plano. Creo que es un prodigio de precisión y de sencillez. Es una película un tanto chocante porque no tiene nada que ver ni siquiera con el terror que se podía plantear hacer gente como Newton en aquella época. Aquí está toda su factoría en pleno. Está Mac Robson, que es uno de los montadores que luego sería directores. Está, por supuesto, Jack Turner, que evidentemente es un hombre que casi tiene una obra maestra en cualquiera de los géneros que ha hecho, ya sea el western, o ya sea el cine de aventuras, o ya sea el cine negro. De él hemos visto aquí Retorno al pasado. Es bueno recordar que tiene además películas, como digo, en cualquier género cinematográfico, de una riqueza visual y de una riqueza hoy día de análisis maravillosa. Para hablarnos de estas películas está aquí con nosotros nuestro amigo Miguel María. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Además, curiosamente, esta película se desarrolla más o menos muy cerca de la isla de Antigua. Yo he conocido esa isla hace un par de años y la que no existe es la isla de San Sebastián, que es donde se dirigen desde Antigua, pero al lado de Antigua está la isla de Barbuda y la isla de Redondo, que es una isla que tiene mucho que ver con la familia María, sobre todo porque su hermano Javier ha montado toda ya una mitología alrededor de esa isla. Pero bueno, es una película, como digo, que como casi todas las de ese momento le deben bastante además a Ciudadano Kane. Es una película que tiene bastante que ver con la manera de ruptura de aquel cine de Orson Welles, vamos, en mi opinión. Bueno, yo creo que salvó a la RKO y recaudó más todavía que Ciudadano Kane, pero aparte de eso no consigo verle la relación. Pues porque yo creo que mucho del uso de la fotografía, de la manera de contar, que ya no es una película lineal, que se cuenta lineal, no, sino que luego lineal, claro, nada. más crisol. Y esa especie de ruptura que produce Ciudadano Kane creo que hace que dentro de la misma RKO otros tipos se lancen dentro de unas películas B con una mayor libertad a inventar más cosas. Eso estaba muy rígido antes de que evidentemente es una película enormemente fragmentaria. Eso quizá convenga advertirlo, pero advertirlo sin que la gente se alarme, porque pese a que si se analiza a posteriori la película se le pueden encontrar todo tipo de lagunas, esas lagunas están aprovechadas y se han integrado, como quien dice, en el paisaje. Yo creo que la película tiene... ha sido una película lanzada como película de terror por la RKO, que le impuso además ese título que suena raro en inglés y en español con el verbo irregular Yo anduve con un zombie. La verdad es que se las trae, y encima con el pronombre. Para empezar, yo creo que finalmente sí se estrenó muy tardíamente la película en España, sí, en una de estas distribuidoras que ponen películas en versión original. Yo la tengo metida en mis fichas ya con el título este de Yo anduve con un zombie, que se las trae. La verdad es que esto molestaba hasta tal punto a Val Newton que hay una broma en el principio de la película. Empieza la voz en off interior de la protagonista retrospectiva, un inicio que también tiene unas raíces en Rebeca, diciendo
esto, yo anduve con un zombie, y tiene una especie de risa medio escalofriada que dice, aunque suena muy raro. Bueno, pues efectivamente suena muy raro con poder contar esto. Y la película empieza con un planteamiento que la acerca, yo creo que muy claramente, al tipo de película que creo que en el fondo es, que es más bien como Rebeca. Más que una película de terror, me parece que es un melodrama, y que es un melodrama romántico, pero al mismo tiempo, digamos, descompuesto. Es una visión totalmente escéptica de lo que sería un melodrama romántico. Es lo más contrario a la idealización de las relaciones amorosas y la relación de las idealización de las relaciones personales. Hay un elemento que es, yo creo, clave. La película está basada, y Turner ha reconocido en una entrevista con Tavernier que él le sugirió hacer eso a Val Newton, que era coger Jane Eyre de Charlotte Brontë, que es así, que es una novela romántica, y transponerla a las Antillas. Esa transposición a las Antillas, curiosamente, no sé si porque había visto, y era también una obsesión, I Walk with a Zombie para ella, es lo que hizo en una novela empezada mucho antes, pero publicada en el 66, por vez primera, la escritora Jean Rice. Curiosamente, Jean Rice es lo que hace una nueva versión de Jane Eyre traspuesta al Caribe. Ahí puede que tenga un elemento de influencia, a lo mejor es pura casualidad porque ella había nacido en Dominica, me parece, una de estas islas múltiples y medio desconocidas del Caribe, y a lo mejor lo que hizo fue aclimatarla basándose en un hecho real que había pasado, que tenía alguna relación con esto. Por tanto, es una película que yo creo que puede gustar a los aficionados al terror, pero más todavía a los aficionados al melodrama, y que por supuesto tiene momentos que son bastante escalofriantes y bastante inquietantes, y que Turner juega constantemente, lo mismo que en sus películas negras, lo mismo que en algunos de los westerns, a moverse en las arenas, digamos, movedizas de la incertidumbre. Es una película en la que casi nunca sabemos exactamente en qué periodo ocurre, en qué fecha ocurre, es difícil de datar, y además no sabemos casi nunca muy bien cuánto tiempo ha pasado de una escena a otra, incluso a veces de un plano a otro. Eso crea una sensación de permanente suspense, un tipo de suspense que tiene poco que ver con el de Hitchcock, de alguna forma, pero que al mismo tiempo hace que la película avance incontenible, pese a esa fragmentación del relato y pese a las múltiples contradicciones que pueden observarse, o los múltiples elementos de los que uno se puede preguntar y no hallar ninguna respuesta, o no hallar ninguna convincente, o recibir de la película un par de respuestas totalmente contradictorias y no sabe uno con cuál quedarse. Por lo tanto, es una película que en sí misma yo creo que es enormemente intrigante. Y luego yo creo que convendría destacar la belleza formal que tiene esta película, que yo creo que es de las películas más sobrecogedoramente hermosas, con una belleza fulgurante como el cine no tenía casi desde Murnau y Dreyer de esa época, y que quizá es lo que ayuda a conferirle la estructura poética que tiene la película, y que le da una unidad por encima de esos agujeros, unida a una serie de rimas visuales y de elementos y de juego de objetos. Es una película continuamente hay rimas y hay como preguntas y respuestas de un plano a otro. Yo creo que es una película que quizás es como si fuera una película que narrativamente es un gran acierto, pese a que la historia en sí no sea muy sólida, y que yo creo que plantea un poco la paradoja de la narración. Y todo eso se basa, yo creo, en la palanca que le damos los propios espectadores, que sentimos la misma curiosidad que el personaje de la enfermera que interpreta tan bien la guapísima Frances Lee. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues háblanos un poco de esta especie de Jane Eyre en las Antillas, por seguir con lo que dice... Bueno, es una película, Miguel. yo creo que es una película que tiene algo de milagroso, ¿no? Una película en la que efectivamente esa aureola poética, esa indeterminación, esa ambigüedad, ese onirismo, nos sumerge en una atmósfera que nos causa zozobra, que al mismo tiempo nos causa desconcierto y desorientación. Como bien ha dicho Miguel María, es una película llena, no diremos de errores, pero es tal la indeterminación que acumula y es tal la suma o la concatenación de elementos extraños que encierra, que realmente te sumerge en un estado de casi de voluptuosidad poética.
Quizá lo que, para introducir la película, lo que sí me gustaría destacar es cómo a veces el arte, el gran arte, surge de los escombros, ¿no? Esta película, como casi todas las películas de este ciclo de Val Lewton, nace de un empeño del directivo de la RKO, de Charles Koerner, de aprovechar un poco el éxito que había obtenido la Universal con los grandes mitos del terror. A principios de los años 40, la Universal recupera sus mitos del terror de los años 30 con secuelas casi siempre bastante menesterosas, y Charles Koerner quiere hacer lo mismo, quiere imitar a la Universal. Lo que pasa